Elohim es uno de los títulos más comunes de Dios en la Biblia. Este título o nombre, según la creencia de buena parte del judeocristianismo, muestra el carácter supremo, poderoso o de creador todopoderoso de Dios Yahvé. Mas este nombre no solo se aplicó a Yahvé, este nombre también se aplicó a múltiples dioses paganos mencionados en la Biblia e incluso se llegó a aplicar a personas. Pero si este título no es exclusivo para Yahvé y es de uso común para variados dioses en el Antiguo Testamento bíblico, ¿qué secreto esconde esta palabra? Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental vamos a conocer con respecto del verdadero significado de la palabra hebrea Elohim, palabra que se usó y fue muy común en la Biblia para designar al Dios Yahvé y a otros dioses. En este video documental vamos a conocer todo con respecto a dicha palabra. No siendo más, corre video. Elohim es una palabra de origen hebreo, la cual vendría a ser el plural de la palabra Eloah, que significa Dios. Elohim, por consiguiente, significa dioses. Esta palabra es usada en la Biblia 2500 veces y en realidad nos muestra el carácter politeísta del pueblo hebreo en la antigüedad. En la Biblia, el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se nos presentan dos relatos sobre la creación del universo y del mundo. El primer relato es el que encontramos en el capítulo 1. Allí el autor de la creación es Elohim, es decir, de manera literal, los dioses. El pasaje inicial del capítulo 1 del Génesis nos menciona: al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta oración, traduciendo la palabra Elohim y dándole sentido en lengua española, sería: al principio crearon los dioses los cielos y la tierra. Esta oración pone de manifiesto la concepción politeísta que tuvo la antigua cultura hebrea, sobre todo la tradición eloísta, la cual marca más la existencia de otros dioses, aparte de Yahvé, el rey de la corte divina. En la segunda versión de la creación que podemos encontrar en la Biblia, en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2, encontramos que el creador es el Dios llamado Yahvé. Pero al parecer, los copistas bíblicos yavistas, para conciliar al ser o seres de la creación del capítulo 1, creación probablemente más antigua que la presentada en el capítulo 2, nombran a Yahvé como Yahvé Elohim. Esto se debe a que un redactor quiere identificar a Yahvé con el Dios o dioses creadores del capítulo 1. Un fragmento de este texto en el que se menciona este asunto lo encontramos en el verso 4 del capítulo 2. Esta es la historia de los cielos y la tierra en su creación, el día en que hizo Yahvé Elohim tierra y cielos. En este caso, como en varios otros, se le llama a Dios como Yahvé Elohim. Este nombre lo podríamos traducir al castellano como Yahvé de los dioses, es decir, se da a entender que Yahvé es el más alto de todos los dioses, es el rey de los dioses. En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes donde se le llama a Yahvé como Elohim y donde podemos notar el politeísmo de la primitiva religión hebrea. La palabra Elohim muestra el politeísmo hebreo, los cuales en un inicio creerían en varios dioses. La Biblia nos hace gala de esta creencia pluralizada de dioses. En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, allí se nos menciona: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Este breve enunciado nos presenta a un Elohim o Dios, el cual está acompañado de seres semejantes a él, es decir, en el momento en que decide crear al ser humano, decide hacerlo a la imagen de él mismo y a imagen de los seres que le acompañan, que son semejantes al mismo Dios. Esto nos hablaría de divinidades las cuales acompañan a Yahvé. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 3 del mismo libro del Génesis.
Un fragmento nos menciona cómo la serpiente tienta a Eva para que pruebe del fruto prohibido. En el verso 4 se nos menciona: la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, por supuesto. Es que Elohim sabe que el día en que comáis de aquel, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, sabedores del bien y el mal. Estas referencias, más muchas otras más, nos muestran la primitiva creencia hebrea en la cual concebían la existencia de varios dioses que acompañaban al Dios supremo o jefe de los dioses, llamado Yahvé. Ahora citaré algunas referencias sobre el uso que se le dio a la palabra Elohim, referida a otros dioses o jueces. La palabra Elohim significa dioses, y es gracias a esta palabra que, en primera instancia, podemos determinar que la antigua comunidad hebrea, hasta unos pocos siglos antes del nacimiento de Cristo, fue muy politeísta, es decir, creyó en la existencia de varios dioses e incluso adoró a varios de ellos. Algunas referencias serían: en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, se nos menciona cómo Yahvé le dice a Moisés que actuará con mano fuerte contra el faraón para que deje ir a su pueblo. Enseguida, en el verso 2, se nos menciona: luego habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero por mi nombre de Yahvé no me di a conocer a ellos. Este trozo de texto nos da a entender que hay una especie o una clase de dignidad nombrada como Elohim, de la cual goza Yahvé. El enunciado luego nos aclara que ese Elohim es Yahvé. Otro fragmento que nos da cuenta sobre el uso de la palabra Elohim sería el siguiente. En el libro 1 de Reyes, en el capítulo 8, se nos menciona sobre una plegaria que lanza el rey Salomón a Dios Yahweh. Un trozo de esta plegaria, la cual se evidencia en el verso 23, sería la siguiente: luego Salomón se colocó ante el altar de Yahvé, enfrente de toda la comunidad de Israel, y extendió las palmas hacia el cielo y exclamó: Yahvé, Dios de Israel, no existe Elohim como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo sobre la tierra, guardador de la alianza y la gracia para con tus servidores. Este texto nos enseña cómo Salomón sabe que existen dioses distintos de Yahvé. A estos dioses el sabio los llama Elohim. El fragmento de texto nos menciona cómo el hijo de David inicialmente llama a Dios por su nombre, Yahvé, luego lo llama por el epíteto o título de Elohim y menciona que no existe Elohim, que también sería lo mismo que Dios o divinidad como él, ni en los cielos ni en la tierra. Este fragmento claramente nos enseña cómo era común llamar a los dioses paganos con el título o dignidad de Elohim. En el libro del Éxodo, en el capítulo 18, se nos menciona cómo Jetro, sacerdote de Madián, visita a Moisés. Allí reconoce cómo Yahvé es el más grande de todos los Elohim. Esta afirmación la encontramos en el verso 11, la cual nos menciona: ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Otro fragmento de texto, el cual podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, capítulo que nos menciona sobre las exigencias de Dios con respecto del amor y de la obediencia. En los versos 16 y 17 nos menciona: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, pues Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el grande, poderoso y terrible. Otro fragmento lo podemos encontrar también en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, capítulo que nos menciona cómo el pueblo de Israel traiciona a Yahvé y confeccionan unos becerros de oro, a los cuales nombran como sus dioses. Algunos pasajes serían los siguientes: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se congregó en torno de Aarón y dijéronle: Ea, haznos Elohim, que marchen al frente de nosotros.
Él lo tomó de sus manos, le dio forma con el buril y lo transformó en un becerro de fundición. Entonces exclamaron: estos son tus Elohim, Israel, que te han sacado de Egipto. Por último, en el Salmo 82, en el verso 1, se nos menciona: Elohim se yergue en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Todas estas referencias nos dan a entender cómo Dios Yahvé convive con otros dioses semejantes a él. La referencia que nos describe cómo los hebreos fabricaron un becerro de oro nos menciona cómo las gentes le dicen a Aarón que les fabrique Elohim, es decir, dioses, que los guíen. Aarón fabricó el becerro o becerros de oro, a los cuales llamaron Elohim, es decir, dioses. Los demás textos nos mencionan cómo Dios Yahvé es el Dios de los Elohim o dioses y Señor de los señores. Estas referencias también nos indican que Yahvé en la asamblea divina en medio de los dioses juzga, al muy estilo de Zeus, el cual juzga y planea desde la asamblea divina en medio de los dioses olímpicos. Estas referencias nos llevan a pensar de una manera acertada que la palabra Elohim es un término común para designar a cualquier dios. También se usa para designar a un grupo de dioses. Esta palabra puede ser un término muy antiguo equivalente al término sumerio Anuna y al acadio Anunnaki, los cuales aluden a un grupo de dioses, venidos del cielo e hijos del cielo y de la tierra. Tanto Elohim y Anunnaki son términos con los cuales se designan a dioses, y probablemente la palabra Elohim, o una variante más antigua, fue usada por el sumerio Abraham para designar a los dioses que lo sacaron de Mesopotamia con rumbo hacia las tierras de Canaán. La palabra Elohim es equivalente a la palabra mesopotámica Anunnaki. Ambas se usan para designar a un dios el cual pertenece a un panteón, grupo o comunidad divina, por lo cual dioses como Yahvé, los propios ángeles de Yahvé, así como a Baal, Moloch, Astarte, Mot, Dagán o El, etc., pueden ser llamados con el título convencional de Elohim, palabra usual para cualquier dios en Medio Oriente, para épocas anteriores al nacimiento de Cristo.